Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de webinars de Way por Latinoamérica. Way por Latinoamérica, conocida para varios de ustedes, tal vez no todos, es la principal comunidad de investigadores y profesionales de opinión pública, comportamiento electoral y comunicación política en América Latina. Hoy también es la red más activa y que más crece, con más de 300 miembros en casi todos los países de la región y beneficios que hace muy tentador y beneficioso ser parte de esta comunidad, ¿no? Como cursos de capacitación, la oportunidad de poder tener acceso a la revista latinoamericana de opinión pública y noticias e informaciones relevantes para la profesión y para el sector, ¿no? Hoy nos encontramos en nuestro tercer webinar de este año, el segundo después del Congreso de Florianópolis, que fue un gran éxito con más de 300 personas inscriptas y un total de 28 países que estuvieron representados. Y en este tercer webinar, con la iniciativa de Mariano Torcal, de la Universidad Pompeu Fabra, y expresidente también de Way por Latinoamérica, lo dedicamos a un tema sumamente actual, así como estimulante, vinculado con la polarización, el populismo y la ascensión de los partidos de extrema derecha. Esta es parte de la agenda que tenemos para este año y el próximo año, rumbo al siguiente congreso que será en 2027. En ese sentido, les recomiendo fuertemente que no dejen de estar consultando los beneficios y la manera del procedimiento de hacerse miembro para poder justamente acompañarnos y no perder ninguno de las actividades que estamos realizando. Tenemos que agradecerles a nuestros patrocinadores que hacen posible este tipo de eventos. Make Opinion, que es uno de los mayores proveedores de muestras a nivel mundial, ofreciendo acceso a encuestados de alta calidad, garantizando muestras representativas a nivel nacional, y que por sus capacidades de segmentación avanzada se puede definir exactamente a quién uno quiere entrevistar, realizar los filtros demográficos que sean relevantes o utilizar preguntas de selección personalizada. Datagol es otro de nuestros patrocinadores con 14 años de experiencia en el mercado y ofreciendo soluciones multicanal para encuestas a través de CATI, WhatsApp, paneles online y presencial. Y por último, nuestro más reciente patrocinador, el Instituto Quaest de Felipe Núñez, que fue uno de los keynote speakers en el Congreso de Florianópolis. Fundada en 2016, es muy conocida por sus encuestas electorales, que son ampliamente divulgadas a través de los diferentes medios de la TV Globo. Les recuerdo que está la posibilidad de activar el caption en la plataforma Zoom para que puedan tener los subtítulos en el idioma original o en el idioma más conveniente. Hay una sección de preguntas y respuestas, Q&A. Pueden mandar sus preguntas por ahí o por el chat. Y por último, quiero recordarles que estamos lanzando una encuesta de consulta a todos los públicos relevantes de Way por Latinoamérica, tanto miembros como aquellos que participaron en los diferentes congresos anteriores o en los webinars, para que puedan expresar sus expectativas, necesidades y evaluación de nuestro trabajo desde Way por Latinoamérica. Eso les debe estar llegando, si no les llegó ya, les debe estar llegando por email en breve. Voy a dejar entonces el liderazgo de este webinar a Mariano Torcal y una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Mariano. Sí, bueno, yo quería aprovechar la oportunidad antes de empezar para primero felicitar al expresidente de Waypor por la gran labor realizada, cuyos resultados son claramente visibles, y a la actual presidenta y el consejo de dirección de Waypor por todo el esfuerzo y la labor que están haciendo. Y ellos fueron los que me pidieron organizar este seminario y, bueno, respondí a su demanda y lo hice. Quiero agradecer también, lógicamente,
a las dos panelistas que ya tienen hoy, que son Carolina y Lisa Zanotti. Las dos son estupendas investigadoras, expertas en temas también de polarización y el tema también de tratamiento de extrema derecha y populismo. Querría hacer una aclaración inicial, y es que en principio tenemos tres panelistas y desafortunadamente uno de los panelistas, por razones fuera de su control, ha tenido que cancelar a última hora. Por eso mismo, quisiera yo empezar un poco, no era mi intención, porque mi intención era fundamentalmente moderar, pero voy a empezar yo hablando un poquito sobre el tema central del tema para que dar el pie luego a que primero la doctora Zanotti y después la doctora Seguya presenten sus presentaciones lo más rápido posible. Voy a compartir mi pantalla, si ustedes me permiten. La idea fundamental que voy a presentar es que qué tipo cuál es la idea central o el problema fundamental que vamos a tratar hoy, que es, perdón, me salió lo que no era. Un segundito, por favor. Eh, Voy a intentar compartir sin activar porque esto es un problema siempre que suele ocurrir con Zoom, que es que no sé si ustedes son capaces de verlo. Eh, a ver, de esta manera, porque si hago presentación en pantalla algunas veces da problema. Sí, efectivamente, sigue dando problema. Bueno, no sé si ustedes están viendo la presentación en este momento. Ah, vamos a ver un segundito, por favor, porque siempre me ocurre lo mismo con Zoom. Cuando contestas a PowerPoint, esto está poco solucionado o yo no sé hacerlo bien. Vamos a ver, sí. Compartir. Vamos a ver. Entonces, bueno, aquí tienen en pantalla, espero que puedan verlo, la presentación. Como digo, no soy capaz de hacer exactamente la presentación directa, pero bueno, se puede ver y leer. Y entonces, bueno, la idea central de la presentación de hoy es el problema central que hoy tratamos, que es fundamentalmente la división mental del mundo político en los ciudadanos de hoy en respecto a cómo perciben el mundo político y la esfera política pública en el debate diario, ¿no? Las democracias contemporáneas generalmente se han caracterizado por unos crecientes niveles de antipatía y tribalismo. eh, eh, Como dice Fukuyama, se prevalece un modo de razonamiento, o sea, la transición hacia las identidades como elemento fundamental de razonamiento dominante, la definición central fundamental que vamos a trabajar, que es la polarización y en concreto la polarización afectiva, es la tendencia de los individuos a favorecer su propio grupo partidario mientras mantienen sentimientos negativos hacia sus otros grupos. Y eso lleva a una reducción de los temas complejos a un marco simplista. Nosotros, frente a ellos, el resultado es la reducción de la cohesión social y la calidad de la democracia. Esto está todo fundamentado en principios del social identity, que son los trabajos de Tafel y Turner de los años 70, que los grupos compiten para maximizar beneficios y el mecanismo clave son los sesgos que emergen incluso cuando las diferencias grupales son arbitrarias. Y lo mostraron así. La identidad como fuente de autoestima fundamental que genera una elevación del in-group al que uno pertenece y el out-group generando también percepción de un out-group al que se tiende a tener animosidad. En este sentido tiene un doble proceso que es el in-group favoritismo, afinidades y el group hostilidades o animosidad. Intensificación cuando relaciones intergrupales se perciben como amenazantes y la diferencia crucial es la expresión de identidad social versus la evaluación de las políticas. Es importante también distinguir, porque eso va a salir seguramente en las discusiones, es qué entendemos por partidismo, porque uno puede decir, bueno, es que el partidismo está bajando en general, los partidos de menos importancia, y aquí cabe meter el argumento fundamental de Ben Curry Stone y también de Harry, que habla del modelo instrumental del partidismo, que es el que entendemos, que es esa identificación que se origina con el objeto político concreto que son los partidos en algún momento, y que funciona, es una especie de rally tally que funciona que va de las evaluaciones de desempeño partidario, partiendo de una socialización, pero siempre en un elemento de funcionamiento running tally, que quiere decir
que los ciudadanos luego desarrollen esas identidades a partir de un proceso de evaluación un poco más racional. Y luego está el modelo expresivo de partidismo, que es fundamentalmente consecuencia de la identidad social, es decir, eh, eh, mm, que existe una identidad social que se desarrolla rápidamente como consecuencia de una cierta afinidad que se genera en un grupo ante la presencia de un determinado líder, un determinado candidato, y esto es importante también distinguirlo para América Latina, de un nuevo partido. Se genera rápidamente un proceso de identidad. Las identidades sociales son constantes, nosotros somos animales sociales y por tanto nuestra identidad personal se construye fundamentalmente también a identidades sociales. Tendemos a hacer esto con respecto a la identidad nacional, con respecto a la identidad de la ciudad donde vivimos, al barrio donde vivimos y al club de fútbol al que apoyamos. Evidencia en favor del modelo expresivo, pues ciudadanos mal informados sobre políticas específicas. Esto se muestra claramente. Partidismo pertenece estable ante cambios en plataformas partidarias. Proceso identitario, proteger al partido, proteger la parte de la autoimagen, que es muy importante. Hay parte de un sesgo motivado, que es esencial en el funcionamiento de todo este proceso, que es el filtrado de información adversa sobre el partido o nuestro candidato, y minimal group paradigm, que es las distinciones arbitrarias, favoritismo de in-group. Es decir, se genera un proceso muy rápido, por eso se generan esas identidades de manera muy rápida. No es un proceso elaborado, eso requiere un mínimo grado de identidad con lo que ese el líder o partido representa, o que pensamos que representa, y una cierta percepción de que hay un elemento común entre sus votantes y partidarios. Ya estoy acabando, es muy fácil. Lo que queríamos, se acaba de publicar, como ustedes saben, en Open Access, y pueden descargarse todos capítulos, un libro que es el Handbook of Affective Polarization, donde fundamentalmente donde hay más de 60 autores que desde diversas disciplinas, comunicación, psicología política, comportamiento electoral, etcétera, 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 que lo que hacen es bueno, discutir aspectos diversos. Eh, ¿Por qué menciono este handbook? Porque bueno, ahí se plantean aspectos como desafíos conceptuales que se tienen que tener en cuenta en una presentación sobre desafección política en América Latina, ¿no? Definición de la variable, distinción entre affective polarization y ideological polarization, que no siempre es clara, hay que tener en cuenta el contexto político, concepto desarrollado en sistemas bipartidistas, pero necesitamos comprender mejor en sistemas multipartidistas, como por ejemplo en muchos sistemas de América Latina. La distinción también entre el horizontal polarization y el vertical polarization, esa antipatía entre ciudadanos o hacia líderes o partidos o élites. Hay que distinguir también ese aspecto, y por supuesto también si esa antipatía o afinidad se genera hacia los líderes solo o hacia los partidos. Y luego la idea de que hay que distinguir entre lo que es el agonistic and antagonistic polarization, que es muy importante. El agonistic es la manera que entendemos nosotros la polarización en sentido más sano, que es la discrepancia de opiniones, posicionamientos sobre issues, etcétera, que deben estar presentes lógicamente en nuestras democracias frente al antagonismo, que se maneja fundamentalmente en la deshumanización del contrario, e intentar incluso negar la legitimidad de su propia existencia. También luego desafíos metodológicos, que es de medición compleja, dimensiones emocionales, las capturamos realmente o no, las cognitivas y su comportamiento. Puede haber instrumentos inadecuados, por ejemplo, estamos utilizando mucho los feeling thermometers, capturan bien estas emociones y la intensidad y sobre todo el efecto del contexto, muy importante en la discusión en América Latina. Sistemas multipartidistas, dificultad para agregar sentimientos hacia múltiples partidos, esto es difícil. Y luego elementos de causalidad, estamos hablando de relaciones causales o lineales o causales o no, en este sentido. Y luego, por último, ¿por qué hay que resaltar la perspectiva comparativa a partir de los casos de América Latina? ¿O qué nos ayuda a resaltar? Porque nos fuerza en cierta medida a la necesidad de marcos teóricos flexibles para diferentes sistemas políticos que no son el norteamericano, que es donde parte todo, o el europeo, papel de la importancia del populismo en la polarización actual. Yo creo que el estudio de los casos latinoamericanos en esto es muy importante.
mostrar más variación cross-nacional en niveles, manifestaciones y consecuencias, reforzar el enfoque multidisciplinario y sensible ante el contexto, que es muy importante también, y luego investigación sobre mecanismos causales específicos que se pueden dar en los casos latinoamericanos. Esa sería un poco mi presentación, he ido muy rápido, pero yo creo que lo importante es dar la palabra a la que trabajan sobre estos temas, relacionados con estos temas sobre polarización afectiva y hoy desde diferentes vertientes. Lisa es una experta en populismo y el crecimiento de los partidos de la extrema derecha. Ha publicado bastantes trabajos, es conocido también su trabajo sobre Vox en España, y me parece que es una persona adecuada, perfectamente adecuada y importante para este debate. Y luego está Carolina Segovia, con la que ya he tenido más colaboraciones. Ha publicado varias cosas, por ejemplo, publicó en Frontiers of Political Science un número monográfico que saqué sobre polarización. Su contribución en ese sentido siempre ha sido importante, desde el conocimiento profundo del caso chileno bueno, les doy el foro a ellos para que lo presenten. Va a presentar primero Lisa, la profesora Zanotti, y va a presentar después la profesora y doctora Segovia. Les cedo la palabra a ellas y que ellas continúen. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, creo que por todos, ya es de tarde. Voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Pueden ver bien? Perfecto. Sí, como les contaba Mariano, yo he estado trabajando en los últimos años en la ultraderecha, ambos en América Latina sobre todo, pero también en los países de Europa del Sur, especialmente España e Italia. Y lo que les voy a presentar hoy es un poco digamos, un gran resumen de un proyecto en el que estoy. Tenemos un libro con Cambridge University Press que está a puertas, esperemos, de salir el próximo año, sobre la ultraderecha en América Latina, que es un libro que es sobre América Latina, pero es un poco también implícitamente hace un trabajo de comparación con Europa en cuanto a esos partidos y esos líderes emergen primariamente en Europa Occidental durante los 80 y los 90 y digamos que por lo que en América Latina son liderazgo un poco más nuevo. Tengo mi presentación en inglés, pero voy a presentar en español. Lo que voy a hacer es primero dar una definición de qué entendemos para ultraderecha y después ver un poco, focalizarme un poco en lo que es la ultraderecha en América Latina, de por qué, cuáles eran las limitaciones estructurales que hicieron que la ultraderecha en América Latina emergiera un poco más tarde que en Europa, cuáles son las ideas que los líderes de ultraderecha en América Latina defienden, y después nos vamos un poco al lado de la demanda política, ¿no? De los votantes. Y quería dar una rápida mirada no solamente sobre qué características tienen los votantes de la ultraderecha, pero también creemos que es muy importante ver cuáles son las características de aquellos que rechazan la ultraderecha, ¿no? Y después unas breves conclusiones. Muy brevemente, ¿qué entendemos por ultraderecha? Bueno, si entendemos la política de acuerdo al trabajo de Bobbio, ¿no? Y la entendemos en esta diferenciación entre izquierda y derecha, que es una diferenciación que se da respecto a si es que las desigualdades son naturales o menos, ¿no? Y nos enfocamos solamente en la derecha, vemos que grandes rasgos, la derecha se divide en dos grandes grupos, que son la derecha convencional, la derecha más mainstream, y lo que llamamos ultraderecha, que es una derecha que es mucho más ambigua en su relación con la democracia, ¿no? Con el régimen democrático. Después, si queremos a su vez diferenciar al interior de la ultraderecha,
tenemos una derecha populista radical, que es una derecha que tiene problemas con aceptar la norma de la democracia liberal. Eh, y una extrema derecha, que esa familia de partidos ya es mucho más escasa, digamos, numéricamente, y son aquellas familias de partidos que son declaradamente antidemocráticas, por ejemplo, los partidos neonazis, ¿no? Entonces, hoy me voy a enfocar en la ultraderecha, la far right, en términos mucho más generales, ¿no? Eh, y los trabajos teóricos conceptuales sobre la ultraderecha nos dicen que en realidad la ultraderecha tiene dos ideologías o, digamos, maneras digamos, pensar, de expresarse centrales, que son el nativismo. A mí no me gusta mucho usar ese término porque creo que es muy limitante, prefiero hablar de nacionalismo excluyente. Pero básicamente el nativismo es una ideología que dice que el Estado debería coincidir con la nación y cualquier otro elemento que sea extraño a la nación es visto como peligroso. No solamente en términos de personas, o sea, migrantes, pero también en términos de ideas, ¿no? Y también la otra gran característica de la ultraderecha es que es fuertemente autoritaria. Y cuando hablo de autoritarismo no me refiero a una preferencia para un régimen autoritario, pero me refiero más bien a que estos líderes partidos creen que la sociedad debería estar estructurada en cierta manera y que todos digamos, los obstáculos a esta organización normativa de la sociedad deberían ser eliminados y castigados de manera severa. Ahora, en este proyecto la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, o una de las preguntas que nosotros nos hacemos es ¿por qué la ultraderecha emerge de manera más tardía en América Latina que en Europa, ¿no? Y vemos que hay en América Latina, obvia por lo menos, limitantes estructurales importantes, sobre todo con respecto a los altos niveles en comparación con Europa o con con otra parte del mundo, de pobreza y desigualdad que hacen que los valores materiales en América Latina sean mucho más importantes que los valores postmateriales. ¿Y por qué eso es importante? Porque la ultraderecha en Europa cuando emerge, empieza a politizar valores que son más bien postmateriales, que son más bien culturales, como por ejemplo la amenaza cultural que llevaría la fuerte inmigración no europea que viene como sabemos, de África del Norte y de Asia, a la homogeneidad cultural de Europa, ¿no? Entonces, todo el discurso de la ultraderecha en Europa está basada en temas culturales y no tanto en temas como más materiales, económicos, ¿no? Y esto en América Latina era más complicado de hacer por estos líderes porque, claro, hay mucha más pobreza y mucha más desigualdad. Entonces uno pensaría que este setting sería más, digamos, favorable a ideas de izquierda que afirman que la desigualdad tiene que ser corregida, sobre todo por el Estado, ¿no? Em, entonces, aparte de estas limitaciones, nosotros vimos también que había algunas oportunidades para la emergencia de estos líderes de partido. Primero, observamos tendencias culturales más liberales en algunos países, algunas áreas urbanas, sobre todo de algunos países del Cono Sur. También vimos que estos líderes empiezan a definir el nosotros, o sea, lo que pertenece al in-group, de manera más identitarias, como lo que pertenecen a la nación, y esto podía de alguna manera movilizar algunos sectores también de clase más baja, digamos, ¿no?
Entonces, nosotros en nuestro proyecto trabajamos con, por lo que concierne la oferta política, o sea, las ideas que estos líderes avanzan, digamos, con 8 casos, que son lo que ven acá, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perú y Uruguay. Y tratamos de mapear un poco cuáles son las ideas, sobre todo las ideas comunes que estos líderes llevan adelante. Entonces vemos que hay dos básicamente ideas que son comunes a todos, em, que son eso, que son el conservadurismo moral, por ejemplo, la idea de defender la familia heteronormativa, esta idea de exclusión de minorías sexuales y lo que llamamos punitivismo penal, que es más bien esta idea de que hay que tener una mano dura con respecto a los problemas de criminalidad y de seguridad que se han dado cada vez más en países latinoamericanos en los últimos años. Y las otras dos, digamos, ideas que son más o menos comunes a todos los líderes, a excepto del caso de El Salvador con Bukele, son el neoliberalismo, que es una gran diferencia con respecto a los casos de Europa, que tienden más bien a ser chauvinistas del bienestar, que significa que quieren, al menos discursivamente, porque después vemos que en términos de política pública es un poco diferente, más Estado, más welfare solamente para los nativos. Y este tema del anticomunismo, antichavismo, ¿no? Vemos que el comunismo se ha vuelto un poco un significante vacío y cualquier experiencia de izquierda está etiquetada como comunista y hay un fuerte discurso también anticomunista entre los líderes de ultraderecha en América Latina. Eh, Ahora, brevemente, vamos a ver un poco cuáles son las características de quien apoya y quien rechaza la ultraderecha en América Latina. Y pensamos, como le decía antes, que es importante estudiar ambas porque esto nos permite ver dos cosas principalmente. Primero, nos permite ver si hay un techo electoral para la ultraderecha, o sea, cuál es el límite, digamos, más alto al que pueden llegar a estos líderes. Y después la otra cosa que nos interesaba ver y que creemos que es muy importante ver es cuánto es homogénea cuánto es homogéneo el apoyo, pero también cuánto es homogéneo el rechazo a estos líderes. De la literatura sobre Europa, sabemos básicamente dos cosas. Que estos partidos tienen un rechazo muy alto y, por otro lado, que los que apoyan tienen la siguiente característica. Tienen actitudes xenofóbicas, tienden a ser mucho más hombres que mujeres, tienen sentimiento de lo que llamamos deprivación nostálgica, o sea, piensan que existía un pasado en el que estaban mucho mejor, no solamente en términos económicos, pero también en términos culturales, en términos de identidad cultural. Tienen una concepción iliberal de la democracia, o sea, básicamente creen en una versión mayoritaria de la democracia, pero no creen en todas estas instituciones democráticas que limitan el poder de la mayoría para proteger a minorías, por ejemplo. Y sabemos que en gran mayoría los votantes de la ultraderecha son votantes radicalizados o votantes radicalizados de la derecha mainstream o personas que anteriormente no votaban. Ahora, ¿qué pasa con América Latina? Con América Latina pasa que no tenemos muchos datos para ver si digamos, estos findings, esos hallazgos aplican también para América Latina. Entonces, lo que hicimos fue básicamente encuestas cara a cara, representativa urbana de sectores urbanos y rurales en 6 países de América Latina, que son Brasil, El Salvador, Argentina, Perú y Chile.
y también en México como caso negativo, para ver un poco, representar un poco los líderes de ultraderecha, ambos en el poder, que han estado o están en el poder, como Bolsonaro, Bukele y Milei, lo que está en la oposición, como Rafael López Aliaga en Perú, y por ahora, vamos a ver qué pasa en los próximos meses, José Antonio Casta en Chile. Y después tenemos este caso muy interesante, el caso de México, que es un caso donde no hay un partido, un líder de ultraderecha fuerte, digamos. Y acá el hallazgo es muy importante porque lo que encontramos nosotros es que no hay condiciones, o por ahora por lo menos, para la emergencia de una ultraderecha fuerte en México, porque claro, la opción de izquierda que tiene es muy conservadora en términos em, de valores culturales. Lisa, perdona que te Sí, interrumpa, te quedan 3 minutos. perfecto, voy terminando ya. Entonces, ¿por qué emerge la ultraderecha en América Latina ahora, digamos, o en los últimos años? Primero que todo, lo que observamos nosotros es que no hay evidencia empírica de que la gente se ha vuelto más conservadora, entonces vota por estos partidos. Acá, bueno, tenemos un par de grafiquitos sobre aprobación de matrimonio igualitario, vemos que va subiendo. También tenemos un descriptivo sobre justificación del aborto, cuando la madre está en peligro, y también el apoyo hacia esta medida va subiendo. Y acá vemos la posición en el término de izquierda-derecha, donde uno izquierda y 10 derecha de la población de América Latina. Entonces vemos que la gran mayoría se posiciona en el centro. Entonces no hay evidencia empírica de lo que llaman conservative backlash, o sea, una vuelta al conservadurismo de la población. Entonces, lo que nosotros observamos son básicamente cuatro razones que no son separadas, las separamos para la razón analítica, pero trabajan en conjunto, que son el castigo al incumbente. En estos países, en gran parte de estos países, el incumbente era un incumbente de izquierda. La demanda por más seguridad, porque vemos que en la gran parte de estos países hay problemas grandes o se han agravado los problemas en términos de seguridad pública. La red de apoyo transnacional y la ultraderecha es muy buena en, digamos, crear estas redes y a través de estas redes se van difundiendo ideas y propuestas de política pública. Y sobre todo lo que observamos es una gran crisis de la derecha mainstream y la respuesta a la politización de los derechos de las minorías de la fuerza progresiva que lleva una parte de la población a radicalizarse más. Brevemente las consecuencias, tres consecuencias muy generales sobre el auge de la ultraderecha en América Latina. Primero que todo, son unos tres test para el sistema democrático, porque vemos que hay grande riesgo de erosión democrática en un subcontinente donde hasta ahora la erosión democrática se había dado, en los últimos años por lo menos, por experiencia más bien de izquierda. La segunda consecuencia es la absorción de la derecha mainstream por parte de la ultraderecha, la derecha radical. Y la tercera es la normalización de la idea de las prácticas de la ultraderecha. Yo voy a terminar acá porque mi tiempo ha terminado. Le dejo sacamos un informe con la Fundación Friedrich Ebert en español. Ahí está el link. Y el libro, bueno, ojalá salga en los próximos meses y lo puedan ver. Muchísimas gracias. Lisa, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy prometedora. Ojalá saques el libro pronto. Yo ahora me he permitido meter en el chat un artículo que he publicado en Political Studies que muestra la relación entre polarización afectiva, reforzando ciertas cosas que ha dicho Lisa, reforzando en ese sentido, mostrando la dinámica de la relación entre la extrema derecha y la polarización afectiva. Y bueno, la ventaja que tiene este artículo, que es el caso español, pero es que están hechos contratos de panel que se colectaron justo con el proceso de crecimiento de Vox en España. Y entonces, en ese sentido, pues refuerza mucho los aspectos que acaba de mencionar Lisa.
Ahora pasamos a la profesora Carolina Segovia, que va a presentar también a continuación. Carolina, el foro es tuyo. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Quiero partir agradeciendo la invitación a Fabián y Mariano. Siempre es bueno estar entre colegas. Lo que yo voy a hacer hoy día es una presentación muy breve en realidad, em, para mostrarles avances de un proyecto que está en curso, que no, que está en curso. Entonces, tiene todavía mucho trabajo por delante y todos sus comentarios van a ser muy bienvenidos. Mariano hizo para mi gusto, una súper buena síntesis de lo que son los desafíos para la investigación en polarización, sobre todo en polarización afectiva en América Latina y en otros lados. Lo que yo voy a hacer es que me voy a conversar un poco sobre algo que Mariano no mencionó en la introducción inicial, que tiene que ver con lo que me parece a mí también es un desafío con el que estamos al debe, que tiene que ver con la investigación de polarización afectiva entre las élites. ¿Ya? Em, Mucha de la investigación, cuando estudiamos polarización afectiva dentro del público, tiende a sugerir de que los altos niveles de polarización que se observan están asociados o exacerbados por em, los niveles de polarización afectiva que se observan dentro de las élites, y que habría un proceso que va desde un mayor nivel de conflicto a nivel de autoridades, digamos, o candidatos o gobernantes, hacia la ciudadanía, lo cual exacerbaría también entonces estos procesos dentro del público. Sin embargo, la verdad es que es muy poca la investigación que hay al respecto. De hecho, yo he encontrado solamente 3 artículos publicados sobre este tema. Si tienen otras referencias, encantadas de recibirla, pero es lo que ha aparecido, em, que son los trabajos de Enders, el 2021, que es sobre polarización en los representantes en la Convención Republicana y Demócrata en Estados Unidos, Lucas y Sheffer, que es sobre polarización entre autoridades en Canadá, y Sánchez Ferrer y Torcal con polarización dentro de las élites parlamentarias nacionales y de las autonomías. Em, entonces, pese a la importancia que se le da, ¿no es cierto?, a este proceso, digamos, como una suerte de transmisión entre polarización afectiva en las élites hacia la población, existe bien poca evidencia sobre eso. Y este proyecto busca em, observar un poco estos procesos para el caso de Chile. ¿Sí? Entonces, em, dos preguntas guían es, em, dos preguntas guían entonces esta presentación, que tiene que ver primero con cuánto es el nivel de polarización que se observa dentro de las élites y a qué factores están principalmente asociados. ¿Sí? La evidencia, que como les dije es bien poca, muestra resultados que son contradictorios. En el caso de Estados Unidos, se observa que la polarización dentro de los delegados en las convenciones nacionales es mayor que la del público, pero en el caso canadiense ocurre lo contrario y aparece que los políticos en ese país estuvieran menos polarizados afectivamente que los ciudadanos. Y en el caso de España, ¿no es cierto? Se muestra que hay bastante polarización dentro de los miembros del Parlamento, aunque me parece que, si mal no recuerdo, no hay una comparación directa con el público en España. Mariano me podrá corregir en eso después. Entonces, No, la no, verdad no, es que no hay, Carolina, no no hay, hay. ¿no es Es cierto? correcto, es correcto, sí. Entonces, no tenemos mucha evidencia, eso es lo que sabemos por el momento. Y después está la pregunta, naturalmente, que hace que las élites estén más o menos polarizadas, ¿no es cierto? Em,
Y de la misma, la investigación ha seguido un poco el patrón de lo que es la investigación de polarización dentro del público, basándose en esta idea que bien enunció Mariano de polarización como, como el resultado de un proceso de identidad, ¿no es cierto?, social, con la que estamos o expresamos sentimientos y emociones más bien positivos hacia el grupo al que pertenecemos y negativos hacia el contrario. Entonces, la polarización afectiva en las élites también tendría este fuerte componente identitario, em, eh, al igual que en el caso del público, pero también uno podría plantear como hipótesis de que exista un mayor nivel de relación o una relación más fuerte entre la polarización afectiva y la polarización ideológica, porque mal que mal, las élites políticas, uno esperaría al menos, ¿no es cierto?, que tengan un mayor nivel de conocimiento, que articulen sus argumentos y sus discursos en una forma ideológicamente más clara que lo hace el público y por lo tanto esta polarización ideológica podría ser también una fuente o un factor relevante para explicar polarización afectiva entre ellos. Entonces, para evaluar esto, nosotros, perdón. Ahí sí. Hicimos una encuesta que tiene un montón de problemas, pero que tiene algunos resultados que son interesantes. Una encuesta a candidatos a alcaldes para la elección municipal de Chile el año 2024 y estamos a punto de salir a terreno con esta misma encuesta para candidatos al Parlamento en la elección que se va a realizar en noviembre de este año también en Chile. Con eso buscamos tener comparación, que todavía naturalmente no la tenemos, entre candidatos de elecciones locales y de elecciones nacionales, que son distintos, son figuras políticas de distinto tipo. Es una encuesta que hicimos en forma online durante la campaña, a una muestra que no es probabilística. Nosotros invitamos a todos los candidatos a contestar, o finalmente los 1.500 y fracción obtuvimos una muestra de 102 candidatos que contestaron. Es una tasa de respuesta bien baja, pero que si uno mira los números, al menos en la distribución de las listas partidarias que se presentaron a la elección, la muestra es bastante similar a lo que es el patrón de las candidaturas y eso nos deja contentos, al menos en lo que respecta a posiciones políticas. Hay diferencias en, eso sí, respecto el género y la edad de quienes contestaron. En nuestra encuesta hay más respuestas proporcionalmente de mujeres em, em, respecto del porcentaje de mujeres que iba de candidatos, que era apenas el 25%, ¿no es cierto? Y también tuvimos mejor respuesta entre candidatos más jóvenes. Eso también es esperable dado que la encuesta era online, ¿sí? Em, pero en términos políticos, como les digo, es bastante similar. Ahora, esta elección tuvo algunas cosas que son importantes de mencionar. Primero, es la primera elección que no tiene que ver que no son plebiscitos, digamos, que tienen el voto obligatorio de vuelta en Chile, ¿ya? Desde el año 2012 hasta la elección presidencial del 2021, el voto en Chile fue voluntario, con inscripción automática, y estaba participando en promedio alrededor del 45% de los votantes habilitados. Con los plebiscitos constitucionales se produjo una reforma constitucional que buscaba hacer el voto obligatorio para esos plebiscitos, de forma tal de que fuese toda la población o la mayor proporción de la población que pudiera validar esos cambios constitucionales, que como ustedes saben fueron rechazados en ambas oportunidades. Pero después de esas dos elecciones se decidió mantener el voto obligatorio para las otras elecciones. Y esta es la primera que ocurre en ese contexto. También es importante decir de que de los candidatos a alcalde, el 44% son candidatos independientes que no corrieron en ninguna lista parlamentaria. Esto también es bien importante porque es una forma de reflejo, ¿no es cierto?, de
o de alguna forma refleja lo que desde el punto de vista de la opinión pública se observa en bajos niveles de identificación partidaria. Estos independientes tienen todos posiciones políticas más o menos claras, pero no compiten con algún partido, ¿sí? Porque Carolina, buscan, perdona, te quedan 3 minutos. muy bien, distanciarse. Ya. Entonces, resultados, y con esto termino. Los niveles aquí se muestra la distribución de los niveles de polarización, arriba entre candidatos, abajo entre el público. Los promedios son similares, pero levemente más altos dentro de los candidatos. Como ustedes pueden ver ahí, los resultados del público son de las encuestas del CEP, en el que se realizó durante el mes de la elección. Y los factores asociados a mayores niveles de polarización son fundamentalmente tres de lo que pudimos evaluar. Es identificarse con la derecha, es decir, los candidatos que se identifican con la derecha están más polarizados que quienes se identifican con la izquierda. Tener un mayor sentido con una identidad más fuerte asociado, con una fortaleza de esa identidad más importante, es decir, ser de derecha y identificarse mucho o estar muy comprometido con esa posición aumenta en forma significativa los niveles de polarización a nivel de las candidaturas, y también está asociado a una mayor percepción de polarización ideológica que ha ido aparentemente en aumento, ¿no es cierto?, en el último tiempo en Chile, y este escenario de una mayor disputa ideológica también estaría asociada entonces a una mayor polarización de tipo afectivo dentro de los candidatos. Solo para cerrar, como les digo, esto es un proyecto en curso, vamos a ver qué pasa con la elección de los candidatos a diputados, y quedo dispuesta y abierta a todas sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, muy interesante. Sí, no menciono lo de las élites, aunque a pesar de que me has citado varias veces un trabajo sobre las élites, me olvidé de hacerlo. Sí, no, lo único que quería, he puesto en el chat general un libro que conecta muy bien con esta discusión de cómo pueden polarizar las élites a nivel individual. Hay un modelo mucho más sofisticado y elaborado que nos permite dar este link que se llama, y he puesto ahí el chat, que se llama The Political Dynamics of Partisan Polarization. Está basado en los Estados Unidos, pero lo he encontrado muy, muy enlightening en esa dirección, ¿vale? Bueno, yo creo que ahora es el tiempo de abrir el foro para que la gente pregunte. Hay algunas preguntas ya en el chat. Por ejemplo, Milagros, Milia dice: Lisa, gracias por la presentación. Me quedo pensando en una cosa: si la población no se ha vuelto necesariamente más conservadora, entonces, ¿qué motiva a los líderes de la ultraderecha en América Latina a instalar la narrativa de la batalla cultural? Y luego también hay una pregunta de Fabián. No sé si es una pregunta, Fabián. ¿Quieres que la lea o la prefieres leer tú? No, podés ir adelante. Sí, vale, bueno. Bueno, pues, hay nuevos mensajes, hay dos más. Nos piden que compartamos las presentaciones. Lisa ya lo ha hecho. De hecho, aunque creo que lo has mandado al foro de los panelistas, nada más. ¿Te importaría hacerlo a todos? Y lo mismo te pido, Carolina, por favor, que mandes tu presentación y lo cuelgues en el chat pero no sea para todos, ¿vale? Lilian Sendetri dice: gracias por las presentaciones. Quisiera preguntarles a los panelistas sobre la dirección de la polarización en América Latina. ¿Consideran que la polarización afectiva es más simétrica o asimétrica? Esta es una gran pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en Brasil, estudios han demostrado que la polarización es más asimétrica. Totalmente de acuerdo. No sé si queréis responder a esa pregunta. ¿Tenéis algo que decir? Solo complementando, mi pregunta complementa un poco la de Lilian, vimos en el último webinar que justamente los datos de Latinobarómetro y la POP no muestran polarización ideológica efectiva para las mayorías de los ciudadanos.
Entonces, sí, sí, para las élites, que es lo que surge aquí. Entonces la pregunta, ¿por qué las élites de derecha consiguen que sus temas, punitivista, moralista, antiestado, prendan mucho más que los temas de la izquierda, ¿no? Que es mayor igualdad socioeconómica, menor exclusión social o más distribucionismo? Sí, Ahí, Elisa, ¿te respondes tú? sí, sí. Yo quería contestar la primera pregunta sobre el tema de la batalla cultural. Yo creo que claramente el tema de la batalla cultural y de este discurso que es un poco, digamos, generalmente entendido como anticomunista, ¿no? De este eh, rechazo a ciertos valores, cierta ideología, por ejemplo, la ideología de género, la ideología definida woke, ¿no? Esa claramente moviliza a la parte más conservadora del electorado, ¿no? Pero yo creo que, primero que todo, yo rechazo esa idea que haya como un prototipo de votante de ultraderecha. Yo creo que el votante core en términos numéricos no es muy grande. Yo creo que la ultraderecha es buena discursivamente, primero en crear un sentido de urgencia con respecto a sus temas, sobre todo en términos de seguridad. Entonces, en términos narrativos, es mucho más exitosa, ¿no? Y segundo, que es exitosa porque logra aglutinar toda una serie de electorado, de constituencies diferentes alrededor de su proyecto, ¿no? Eso. Gracias, Lisa. ¿Hay alguna pregunta más? Eh, Nos preguntan si saben los estudios. Bueno, yo he respondido un poco a lo de simétrica o no simétrica, que se ha quedado ahí en el aire. Esto es una distinción no tanto entre élites como ciudadanos. La discusión de la literatura, la simétrica quiere decir que el elemento movilizador de la polarización se debe más a la animosidad que a la identidad con partidos determinados. Y yo creo que este es un tema muy interesante a estudiar en América Latina, que se debe de estudiar. No sé si esa pregunta iba por ahí. Cuando se habla de simétrica o asimétrica, los que estudiamos opinión pública nos referimos a eso, ¿no? Yo creo que es un tema importante. No sé si tienes que añadir algo a este tema, Carolina o Lisa. Sí, a mí me gustaría decir un par de cosas. Em, los datos ya voy a llegar a lo asimétrico, pero primero, los datos del Latino Barómetro, de la POP, en realidad y en estricto rigor no permiten medir directamente polarización. Y Totalmente de acuerdo. entonces, el problema es que lo que tenemos son aproximaciones que no son muy buenas para medir con precisión este concepto. Podemos medir otras cosas, pero no polarización afectiva directamente. Totalmente de La acuerdo. evidencia que hay en América Latina para polarización afectiva a nivel de los públicos es más bien escasa. Existen algunos casos, por ejemplo, hay estudios en México, se han hecho algunas cosas en Brasil, en Chile, en algunas cosas en Argentina, pero la verdad es más bien escasa. Lo que yo puedo decir, al menos del caso de Chile, que es el que más conozco, es que los niveles de polarización afectiva efectivamente no son muy altos, pero han ido en aumento y están a niveles iguales o superiores a lo que ocurría en 1990 en plena época de transición democrática, cuando los ánimos eran complejos, por decirlo menos, digamos, ¿no es cierto? Con la elección del primer presidente, Patricio Aylwin, después de la dictadura. Entonces, hay que tener cuidado con eso, digamos. Yo creo que esa parte es importante. Respecto Muy, de muy, los... muy de ¿Sí? acuerdo, muy de acuerdo, Bueno. Carolina. Muy de acuerdo. Lo otro respecto de si la polarización es simétrica o asimétrica, no sé, estuve hace unos días ahí en Curitiba, como lo conversábamos con Fabián recién, la discusión ahí respecto de lo simétrico y asimétrico tenía que ver con si la polarización era mayor entre los partidarios de Bolsonaro o de Lula y si cómo generaban distancias, ¿no es cierto?, diferencias que eran distintas. Si la pregunta va por esa línea y por lo que yo aprendí escuchando a los colegas en esas reuniones, es que efectivamente es asimétrica. Ahora, el nivel de asimetría es más fácil de evaluar cuando tenemos dos grupos, demócratas y republicanos, bolsonaristas y lulistas,
Pero cuando estamos mirando los sistemas de partidos completos, que en la región tienden a ser de multipartido, ¿no es cierto? En todos los casos, salvo que me equivoque, em, es mucho más difícil medir esa simetría, porque el punto es, yo evalúo la polarización respecto, ¿cuál es el otro? Y ahí hay un problema importante para los partidos, para los sistemas partidarios con múltiples partidos, que se resuelve súper fácil cuando tenemos una dicotomía claramente establecida, pero no es tan sencilla al mirar evaluaciones más de multipartido. Eso. Brillante, brillante, Carolina. Gracias por las respuestas. Eh, ¿Saben? Hay una pregunta. ¿Saben de estudios? Perdona que lo perdí porque se movió. ¿Saben de estudios que midan polarizaciones en medios de comunicación? Hay muchísimos. Pero bueno, si puedes dar alguna referencia a vosotras, pero yo tengo bastantes en la cabeza, sí. Em, Hay algunas cosas en Argentina, pero se me olvidan los nombres en este momento. Pero hay hartas cosas, sí. Sí, hay el clásico de Ledusbeski y hay también, y luego en medios de comunicación, luego también depende si eso si quieres social media o no. Mm, Hay mucho trabajo, la lista es enorme. mm. Y ahora de Porque cabeza no me acuerdo, pero hay muchísimos. Se puede hacer, sí. También hay el año trabajos de pasado, ahí. Sí, dale, dime, dale. dime. No, No, nada, que el pégale, año Elisa, tú. pasado, para el año pasado salió ese número especial de editado en Labs, editado por Ken Roberts y Pablo Moncagata, donde Totalmente hay, de bueno, acuerdo. Totalmente de acuerdo. exacto. Gracias por ah, recordármelo, Lisa. Efectivamente, hay un artículo ahí sobre ese tema. Sí, muy importante. Que no sé si no veo más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna yo pregunta más? puedo dos cositas sobre Absolutamente. asimetría. No, que justo ayer estaba en un workshop en Central European University y una presentación muy interesante de Andrés Lelijan que hablaba de esta paradoja del por qué, o sea, que el presidente midió la cantidad de odio, digamos, que reciben los partidos de ultraderecha y los votantes del partido de ultraderecha en la que ellos tiran, digamos, hacia los otros votantes y hablaba de esta paradoja de que estos votantes reciben mucho más odio de lo que tienen hacia el otro partido y me pareció muy interesante. Hay gran variación, digamos, pero ese es el pattern, digamos, ¿no? Que tienden a ser mucho más odiados de cuántos odian, ¿no? Entonces me pareció una paradoja interesante. No tengo respuesta, él dijo que tampoco, pero eso dicen los datos. Sí, Lisa, es cierto, hay una literatura hay un artículo incluso de Hatterbell que muestra exactamente eso, que Elko Hatterberg, que es el coeditor conmigo del Handbook, que muestra precisamente eso, que el odio que genera la derecha es mayor que que hacia la derecha es mucho mayor el nivel de odio que genera o sea, que surge de la derecha, digamos, para entendernos. Sí, esta paradoja es muy interesante, pero tiene que ver un poco con las dinámicas de cómo surgen los partidos de derecha. Los partidos de derecha, perdón, de extrema derecha, surgen como consecuencia, y Lisa lo ha apuntado, a que hay un primer paso, y por eso citaba el trabajo nuestro, un primer paso que es que normalmente los votantes de derecha moderada, ante la polarización o el discurso cultural, generan un odio muy fuerte a la izquierda y eso les empuja a buscar alternativas que sean mucho más radicales. Y ese es el primer paso, pero hay pasos posteriores y tiene que ver también con este segundo paso, que es que su aparición también genera odios y por Mm, tanto esto lo que hace es generar una dinámica de crecimiento del odio que puede ser, en algunos casos, efectivamente, muy enfocado hacia la extrema derecha y respectivamente, ¿no? Y creo que esto es un debate importante y también creo que tiene que ver mucho con el populismo y el modelo de democracia que proponen los populistas, que es lo que apuntaba también Lisa en su presentación. Yo no veo más preguntas, alguien que preguntar algo, pero si no hay más, si queréis añadir algo, decir algo, eh, No. no. Muchas gracias por la invitación y espero que haya sido un debate interesante. Muchísimas gracias a vosotras porque ha sido realmente muy interesante lo que habéis presentado. Para mí ha sido un honor
presidir esta mesa. Siento tener que haber hablado más, pero como nos faltaba una ponente, pues hemos intentado rellenar el espacio con mis poco brillantes intervenciones y bueno, gracias a las dos y que, bueno, que sigáis con vuestros proyectos y con vuestras ideas y que me parece muy interesante lo que habéis presentado. No sé si el expresidente quiere añadir algo más antes de cerrar. No, agradecerles una vez más ahí a todos, Lisa, Carolina, Mariano, por estar presentes y compartir. Yo creo que nos vamos con muchas ideas, muy estimulados. Este webinar va a quedar grabado en el sitio web de Way por Latinoamérica. Lo compartí ahí en el chat. Es wayporlatinoamerica.org. Y tenemos un webinar más de acá a un mes más o menos, el 27 de octubre, el lunes, sobre crisis climática y opinión pública. Esa es nuestra próxima actividad. No dejen de participar. Y nuevamente, bueno, tuvimos 150 inscriptos y 71 participantes en vivo, casi la mitad. Así que realmente un muy buen turnout y bueno, felices por eso. Muchísimas gracias. Muchas Podemos hacer un gracias. segundo tiempo en polarización después. Podemos. Mariano está loco para organizarlo, así que no lo vamos a frustrar. No, yo creo que ya es tiempo de que las generaciones jóvenes, ya ser mujeres, me reemplacen a mí. Rápidamente, lo harán mejor y más entretenido que lo pueda hacer yo. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Muchísimas que tengan gracias. Muchas una buena gracias. tarde. Que es- Chao, Igual. chao. Nos vemos en la próxima. Chao.